Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una entrega más de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia, que se nos va acabando, don Pipe Sierra. Es la octava entrega ya de esta temporada. Todo el mes de diciembre, está que termina el mes de enero y les hemos contado a ustedes cómo se ha desarrollado este periodo de transferencias en nuestro país. Así que le voy a proponer algo hoy. A ver. Que hagamos resumen de lo que ha pasado con los equipos colombianos. Todavía están pasando algunas cosas y nos vamos a detener en eso. Y que le demos un toquecito también a lo que está pasando ya con futbolistas colombianos en el exterior, porque lo decíamos la semana pasada, es el escenario que ahora se abre y que estamos acompañando en estos días. ¿Cómo le va, amigo? Bienvenido. Juli, ¿qué más? Un placer poder estar aquí contigo y con todos nuestros televidentes, oyentes, todos los que siguen a diario este podcast que hacemos con el diario AS. Y me parece perfecta esa línea. Pero antes déjeme darle una noticia. A ver. Que puede resolverse en cuestión de horas. Sí, señor. Puede que, no sé si en el transcurso del día de hoy, pero sí seguramente en este fin de semana, el futuro de Yasser Asprilla. Sí, señor. Sabremos cuándo se va a dar ya su contratación con el nuevo equipo, pero ya es un hecho. A propósito del nombre Es un hecho, sí. Que va a salir del Girona. Tiene dos opciones muy adelantadas. Esas dos opciones se tratan o se basan sobre una compra, pero estos dos equipos que han estado muy cerca, uno es un portugués y el otro es el Ajax de Ámsterdam, pues ha estado a mínimos detalles de cerrarse. Lo que pasa es que el Citigroup lo ve como una dificultad poderlo enviar a un equipo tan importante, ¿sí? Sea el equipo de Portugal o sea el equipo del Ajax, y preferiría enviarlo a otro lado. Entonces seguramente hay una tercera oferta que se está manejando también, una oferta que viene de Turquía, y seguramente en los próximos días o en las próximas horas, hablo de este fin de semana, se resolverá ya el futuro de Yasser Asprilla, que no seguirá en el Girona por una decisión de todo el conjunto y entendiendo que el entrenador pues es el único que no quiere al colombiano. Muy bien, vamos a estar muy atentos entonces al desarrollo de la actualidad de Yasser Asprilla, jugador de proceso de Selección Colombia que va a cambiar. Aprovecho y le pregunto, antes de saludar a don Juan David Londoño, ¿qué sabe de Gustavo Cuéllar? Mire, a mí, a ver, ha habido muchos rumores, ¿no? Sí. Y cuando salió el primer rumor, Gustavo Cuéllar fue titular. Ajá. Y después en los próximos dos partidos no ha tenido la posibilidad de estar y de disputar minutos. Al menos lo que a mí me dicen desde su círculo es que a él nadie le ha dicho nada. Ajá. Simplemente por decisión técnica ha estado alejado o apartado de los últimos dos partidos que ha jugado Gremio. Pero es un jugador que todavía tiene un año de contrato. Bueno, pues no sé, 11 meses y unos días más, para ser exactos. Pero hasta donde yo tengo entendido, hoy al colombiano nadie le ha dicho que no va a ser tenido en cuenta. Y es un contrato de muchísimo, muchísimo dinero. Sí, es un contrato alto y creo que eso dificulta un poquito la salida. Tampoco fue tenido en cuenta, como usted lo decía, para el partido anterior. Correcto. Lo vimos ahí asomadito viendo cómo sus compañeros entrenaban, pero él con ropa de calle casi diríamos. Y bueno, creo que este fin de semana también podríamos tener novedades con Gustavo Cuéllar, porque sí es cierto que Gremio necesita liberar cupos, claro, y podría estar ahí con un jugador de nacionalidad no brasileña como Gustavo Cuéllar. Don Juan David Londoño, ¿cómo le va? Bienvenido a esta entrega de Es un Hecho. Bienvenido, Juanda. Hola Julián, el saludo para vos, para Pipe Sierra, por supuesto, para toda la gente que nos ve a través de AS Colombia. Día bastante soleado y caluroso acá en la ciudad de Medellín. Y a la espera también de cómo van cerrando el mercado los equipos antioqueños. Hay novedades de último momento con Atlético Nacional, la posibilidad todavía vigente del delantero y también a la espera sobre todo de oficializaciones por el lado del cuadro poderoso de la montaña. Bueno, muy bien, pues arranquemos con Nacional, que es de los equipos que todavía se está moviendo porque se movió tarde, ya cuando la mayoría habían hecho la tarea. No necesariamente se va a mover en los mismos términos, puede que lo haga mejor, pero sí en situación de tiempo un poco después. Atlético Nacional, que tiene noticias. Juanda, arranque usted. Sí, ayer César Luis Merlo estaba informando la posibilidad del delantero argentino Gastón Verón para que llegue a Atlético Nacional. Estuvimos indagando y lo que podemos confirmar, que entiendo que Pipe también tiene una información similar, es que si bien hace parte de la carpeta, si bien están opciones, en este momento no es la prioridad. Entendemos que la prioridad todo apunta a un delantero colombiano. Estuvimos también indagando con nuestro colega Adriano Zavalli, que lo conocerán ustedes en Argentina. Él estuvo preguntando justamente en Argentinos Juniors porque se habla de un préstamo con opción de compra por un año. Y la respuesta en Argentinos fue, sí es una posibilidad, pero no hay nada acordado, no hay nada cerrado. Todavía no se puede hablar de que sea un hecho que Gastón Verón va a llegar a Atlético Nacional. Esta sería la última posición que estaría pensando reforzar
la dirigencia del cuadro verdolaga, cerrando esa posibilidad de 9 suplente, digámoslo así, reemplazo de Facundo Batista. Se estaría cerrando el mercado de fichajes, salvo que pase algo durante el resto del mercado, que venga alguna oferta por otro jugador, que se presente tal vez, y ojalá no, Dios no permita, alguna lesión grave que afecte alguna pieza clave del plantel. Pero con este delantero, sea Gastón Verón o el delantero colombiano que está priorizando Atlético Nacional, se estaría cerrando ese mercado de fichajes. De Alfredo Morelos se sigue a la espera de que llegue la documentación para que pueda rescindir su contrato o salir como agente libre de Santos y pueda ser oficializado por Atlético Nacional. Don Marino Inestrosa, que ya el día sábado, el día de mañana, va a estar viajando a Río de Janeiro para incorporarse a Vasco da Gama después de toda la novela que pasó con Boca Juniors. De Emilio Aristizábal tenemos que, si bien Victoria de Brasil también preguntó por sus condiciones, todavía no hay una oferta formal, no se ha avanzado en este punto, y estamos a la espera también de que el Fútbol Club Sheriff de Moldavia oficialice a Haider Asprilla y que Andrés Salazar sea oficializado por el Riga de Letonia. Bueno, bien, ¿hay alguna pista, Juanda, respecto al delantero colombiano en caso de que lo de Gastón Verón termine no concretándose y que opte Atlético Nacional por la opción local? Hermetismo por ahora, mi estimado Julián. Hermetismo. Creo que están trabajando en algo, pero todavía no dan muchas pistas al respecto. Muy bien. Pipe, ¿qué sabe de Atlético Nacional? Ya después de este completo resumen que nos pone en situación y que nos da siempre Juanda desde la ciudad de Medellín. Pues mire que concuerdo con la información de Juanda. Tengo la misma información sobre el delantero colombiano. Entiendo que ese delantero colombiano era la prioridad en Atlético Nacional. Me hablaron incluso de más posibilidades de colombianos, pero que había una negociación ya adelantada con una incorporación y que era de nuestro país. No hay muchas opciones que puedan, no sé, sacarse de la baraja de candidatos, porque justamente delanteros en Colombia no hay muchos, y los que están, pues seguramente están en un nivel muy alto, y es difícil la contratación de ellos aquí en nuestro país. Ahora, después de averiguar y después de tratar de indagar, lo que sí nos dicen es, en este momento es una negociación muy difícil. No tenemos todavía el nombre, seguramente cuando ya se resuelva el tema del delantero, sea para bien o sea para mal en el caso de este colombiano, pues podremos decir por qué era difícil esta negociación. Lo único que sí nos cuentan es que al ser una operación de un jugador que tiene unas condiciones, al parecer, contractuales complejas, pues hace que en este momento no sea viable la llegada de ese colombiano, entendiendo a lo mejor que están yendo hacia el sentido que nos contaba César Luis Merlo ayer a través de sus redes sociales, y es que Gastón Verón sería entonces el delantero por ahora más adelantado que tiene el conjunto verdolaga. Ahora, puede que en las últimas horas cambie la situación, pero entiendo que en este momento ese delantero colombiano pues se empieza a alejar del conjunto verdolaga. Ok, hay un delantero colombiano que sé que fue ofrecido esta semana a Atlético Nacional y al América. No sé si es con el que Nacional tiene una negociación en curso, pero podemos averiguarlo entre todos, porque además esto no hemos hablado previamente, entonces podemos irlo armando entre todos. Y es José Raúl Zúñiga, la Pantera Zúñiga, que está en América de México, que tiene un salario alto. A mí me hablan de una cifra bastante importante, por encima del $1.000.000 anual. Tiene un valor de mercado en Transfer Market de 2.5 millones de euros, pero América necesita el cupo. Y sé que en ese contexto fue ofrecido a Atlético Nacional y América. Lo primero que me contaron a principios de esta semana, y la verdad no he vuelto a consultar por la situación, es sus valores, en términos salariales, es complicado para los equipos colombianos. Muy complicado, pero no sé. Podemos averiguar, a ver si de pronto hay algo ahí o con otro equipo colombiano. No sería raro tampoco que un equipo mexicano, tipo América, tipo el Club América, asuma una parte. Sí, y pueda enviarlo a préstamo, porque es que hacen ese tipo de negocios muy seguido en México, de comprar un jugador por mucho dinero, una negociación difícil como fue esta de Zúñiga, que llegaba creo que de Necaxa o de Xolos, perdón que no recuerdo de dónde proviene el jugador, pero sí llama la atención porque es un colombiano del que no se tenía tanto en el radar y ha hecho muchos goles. De hecho, en el Club América también ha sido partícipe y ha tenido la posibilidad de marcar en varias oportunidades. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver qué termina pasando con Zúñiga, si cambia de equipo y si hay alguna posibilidad, que hoy lo vemos complejo para el fútbol colombiano. Entonces, en resumen, decimos que Atlético Nacional y sus fichajes confirmados: Milton Casco, que ya debutó, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Eduard Bello. Bueno, y antes de pasar capítulo nacional, les pregunto también por Landázuri, y arranco con Juanda,
porque confirmamos esta semana, Juanda, que Marquines, que parecía más complicado que Landázuri en un momento, tal cual. termina destrabándose. Pipe nos contaba que renueva 4 años con años. Atlético Nacional. Es el contrato más largo en la historia de Atlético Nacional. Exactamente, el primero de 4 años. Exactamente. El primero de 4 años con la nueva reglamentación. Yo contaba en redes sociales que ya está en Ibagué presentando exámenes médicos, va a ser nuevo jugador del Tolima. Y Landázuri, que parecía más cerca y no tener tanta dificultad, al final se termina cayendo. ¿Se va a quedar en Nacional o qué va a hacer Nacional con el volante primera línea, Juanda? Pues está por decidirse, Julián, porque es un tema físico no muy grave. Obviamente, pues existe la reserva médica y la respetamos 100%. Es preferible en este caso que sea el club quien informe qué es lo que pasa exactamente con él, si consideran que se debe informar. Si no, pues quedará ahí. Pero creo que sería por resolver, porque desde Tolima se tiene esa versión de una molestia física que impidió que tal vez el jugador pudiera pasar los exámenes médicos, pero desde Nacional dan parte de tranquilidad y dicen, pues el jugador realmente está bien. No sé si de pronto miren una opción con otro equipo que allá pase los exámenes médicos y que ya se pueda vincular, o si definitivamente esta molestia física, primero hay que recuperarla 100% para que el jugador pueda estar habilitado, pues evidentemente se quedará en Atlético Nacional, pero no haciendo parte del plantel, no jugando todavía hasta que esté al 100% físicamente. Bueno, muy bien. Cerrado entonces capítulo Atlético Nacional, a la expectativa de qué pasa con Luis Miguel Landázuri, que es hombre de proceso de selección Colombia juvenil. América de Cali, don Pipe. Señor. El tema de Landázuri, a propósito de lo que usted mencionaba, sé que molestó mucho en ambas partes, tanto en la gente del Tolima como en Atlético Nacional, porque no se pusieron de acuerdo y digamos que nunca llegó a complicar el tema de Marquines ni el tema de Tatay, pues que son jugadores de Nacional que están a préstamo en Tolima. Sí. Pero sí generó mucha inconformidad, sobre todo en los dos equipos, porque no se pusieron de acuerdo, pero nunca llegó a complicar como la relación, que igual eso habla bien del proceder de que cada negociación pues es un mundo independiente. Sí, y se pudo cerrar lo de Marquines, como usted bien lo dice. América, Marlon Torres, que ya debutó, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jan Fernández, Dani Rosero, Jason Guzmán, ¿y el 9 qué? O los 9. O los 9, pero no sé dónde van a... Si está difícil sacar uno, no sé dónde van a sacar 2. A mí me llama mucho la atención el mundo América de Cali porque desde el viernes justamente mucha gente estaba contando que ya estaba cerrado el delantero. Nosotros incluso les dijimos aquí que el tema José Neris estaba caído. América básicamente descarta la contratación de José Neris porque ha habido mucha inconformidad o mucha incongruencia por parte sobre todo de sus representantes, ni siquiera tanto del jugador, porque el jugador ha estado dispuesto a llegar a América de Cali, pero han quedado muchas promesas incumplidas, tanto así que le pagaron los tiquetes para llegar aquí el 3 de enero y eso nunca ocurrió. Entonces esa contratación, por lo menos lo que yo conozco, es que ya está descartada. Sí. Pero América de Cali, desde Cali están diciendo que no, que el sábado ya llegó el delantero, pero pues ya estamos 8 días después y no ha pasado nada. Sería raro que si de verdad está desde el sábado no se hubiera filtrado. Sí, exactamente, que nadie lo hubiera visto, no se supiera quién hizo exámenes médicos, entre otras cosas. Entonces, al menos la información que yo tengo es que desde el martes o el lunes se reunieron, decidieron ir por unos perfiles. Uno de esos, por ejemplo, a mí me sorprendió y es el caso Alario, que usted lo había contado y lo contó justamente aquí. Me dicen que era una de las prioridades en América. Lo intentó. Exacto, pero que entiendo los números se salen ya de la perspectiva del mundo escarlata y sobre todo porque pues Estudiantes en este momento lo tiene como su delantero principal y eso lo complica mucho. Incluso en un momento lo consideraron ya como agente libre, pero lo repatriaron y ahora es su delantero titular. Entonces, al menos esa opción está descartada, pero hay otras más que se están barajando. Sí, América, yo sé que lo ha intentado. Es que el tema es que la gente dice, no, es que hay un montón de nombres y América debe estar haciendo la tarea juicioso con solo... No, en serio, América ha golpeado la puerta, pero pues también hay que ver con qué llegas y qué ofreces y de qué color son las flores, porque pues uno puede querer en este momento a John Javier Durán, pero pues ¿qué le vas a ofrecer a él y al equipo dueño de sus derechos económicos? Lo de Alario es una realidad y acá lo contamos como usted bien lo dice. La posibilidad de Michael Santos, también futbolista del extranjero. De él pregunté, ¿sabe? Y me dijeron sí están interesados, se supone que el martes iban a enviar una oferta, le dijeron al círculo del jugador, porque este además no es el delantero 9, sino que es un extremo media punta delantero. Exacto, que puede jugar como segundo delantero, digamos. No es el 9-9, el killer que necesita y del que tanto habla América. Y ese sería como la opción número 2 que necesita América en el mercado de fichajes.
pero le dijeron al jugador, espérenos, téngannos paciencia porque primero necesitamos cerrar nuestro 9 de área. Pero la opción Santos se sigue manejando en el conjunto escarlata sin cerrarse ni descartarse. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué hace América de Cali con esta necesidad que tiene. Ayer lo último que me dijeron es, toma mate, pero seguramente no argentino, sino uruguayo. Sí. Entonces pregunté por el jugador de Vélez, pues hablando de esta situación, y me dicen no está en el fútbol argentino. Entonces no sé, realmente es amplia la baraja de candidatos que tiene. Hay un nombre que sé que se ha manejado también y es el de Fabio Gómez. Fabio Gómez, el brasileño, tal cual. Entiendo que ayer Mazatlán respondía, al menos hasta la noche. Estamos grabando este episodio muy temprano hoy. Bueno, temprano, no tampoco, estamos 6 de la mañana. 4 de la mañana. Sí. Estamos grabándolo temprano y no hemos recibido respuesta porque entendemos que ayer Mazatlán le debía dar como esa buena nueva a América en el tema Fabio Gómez, que yo entiendo que en este momento podría ser la opción, al menos que se conoce más cercana. Puede que el conjunto escarlata esté trabajando en algunas cosas. Igual, vuelvo y le repito, para mí ha hecho una muy mala gestión América en todo este proceso, porque han pasado cerca de 2 meses y en vez de haber consolidado un fichaje que ya estaba como Luis Ramos de selección, terminaron simplemente porque David González lo quería así, yendo por otros perfiles. Sí. Y hoy no tienen nada. Y además es cierto que vienen nombres interesantes. Yo creo que Jason Guzmán es un refuerzo mayúscula para el fútbol colombiano, es un nombre interesante. Uno de los mejores puede ser. Sin ninguna duda, estoy de acuerdo con eso. Pero América perdió jugadores de la talla de Graterol, de Luis Ramos, que era su delantero centro titular, de Jan Pestaña, de Eder Álvarez Balanta, de Cristian Barrios, Cristian Tobar, que a mí me parece un futbolista bien interesante y que en América al final pues no termina de cuajar. Ahora, pues a propósito, parece que va a San Lorenzo, tiene el tema muy adelantado con San Lorenzo. Así que coincido con usted, no ha sido un periodo de transferencias de demasiada cosecha para el conjunto escarlata. Eso que usted menciona es curioso. ¿Por qué entonces jugadores que salen de América los va a tener en cuenta equipos grandes, tipo Luis Ramos, porque de una vez Alianza apenas firmó su rescisión, porque América no lo quiso comprar? Porque no son jugadores desahuciados para el medio. Exacto. O sea, no es que salgan de América porque sean malos y casos insalvables. Y Alianza Lima, pues todos sabemos que es uno de los grandes del continente, más allá de que internacionalmente pues no tenga todos esos títulos que a lo mejor quieren en su Pues mira el caso Barrios y Pestaña, por ejemplo. Además, a equipos del fútbol colombiano, que uno diría, para un equipo de un tamaño menor, que se los lleve Junior de Barranquilla poniendo plata, pues es normal, pero uno creería que es poco probable que equipos que en algún sentido se sientan en la misma mesa, pues termine sacándole 2 de sus mejores jugadores, Junior de Barranquilla, al América, que pues también tiene objetivos internacionales este semestre. Sí, de acuerdo. Lastimosamente, pues el tema de la gestión de la dirección deportiva, esta vez de América, que no creo que sea solo responsabilidad de Iván Vélez, porque pues finalmente él va con lo que tiene, y lo hemos contado en varias ocasiones. El mercado de fichajes de América, al menos el presupuesto de 2025-2 a 2026-1 se redujo entre ese periplo un 60%. Entonces es muchísimo dinero con el que no cuentan ahora en América para fichar jugadores. De acuerdo. Bien, eso por el lado de América. Millonarios: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García, que es el que no ha debutado, todavía no puede. Millonarios va a apelar la sanción después de que cumpla la segunda fecha ahora el lunes. Rodrigo Contreras y Edgar Elizalde, que tampoco ha debutado, fue el último en llegar, ya fue oficializado por el conjunto embajador. Y la pregunta de la gente, Pipe, es, bueno, seguramente no va a llegar nadie más, aunque ayer el presidente Enrique Camacho dijo nos queda un cupo más, tenemos 24 y lo vamos a utilizar. Pero tienen jugadores, o sea... Exacto, tienen 24 en su 24 baraja. Inscritos. Sí. Pero todavía pues hay muchos otros jugadores que no han inscrito, que a lo mejor esperan ceder, enviar a préstamo o rescindir sus contratos, pero pues sí sorprendió, la verdad. A mí me sorprendió mucho ese número de 24 inscritos. Sí, de acuerdo. Están tratando de ser muchos futbolistas. Hay también un tema de reglamentación en nuestro fútbol que habla de 6 sesiones, ¿no? Entonces, a veces le dan un poco la vuelta al tema con unas ventas con posibilidad de regreso, bueno, tratando ahí de maquillar un poquito el tema para ajustarse a la norma, pero como usted bien lo dice, en este momento en planilla hay 24 y ayer dijo el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, que no descartan una llegada más, pero que van a ver pues cómo van avanzando estos días para tomar esa decisión. Y la pregunta ahora, Pipe, que se hace la gente es, bueno, con esto que armó Millonarios, que no me parece una locura, la plantilla, pero sí es más de lo que tenía el semestre pasado. Creo que en cada nombre es más. Exactamente. Eso aumenta evidentemente la obligación de Hernán Torres, que terminó mal el año pasado, que ha arrancado mal este año
y que de dientes para afuera dicen unas cosas los directivos, pero sé que no todo el mundo adentro está convencido de que Hernán deba cumplir su contrato y llegar hasta el mes de junio, y sé que hay algunos diálogos por ahora informales con otros entrenadores por si las moscas, diríamos. Tremendo, pero vea que y usted puede coger y copiar este discurso y pegarlo cuando hablemos de Alberto Gamero, porque es la misma situación. De acuerdo, igualito. Ajá. Es la misma situación. El proyecto deportivo de Millonarios hoy no va de la mano de Hernán Torres. ¿Sí? Hernán Torres llega antes del proyecto deportivo. Y la misma situación ocurre en el Deportivo Cali porque Alberto Gamero llegó antes de los nuevos jefes. De los nuevos dueños, sí. Y no va de la mano el estilo del fútbol de Alberto Gamero con el proyecto deportivo del Deportivo Cali. Pues hay un caso, Pipe, que nos permite explicar eso de gran manera y es Andrés Estupiñán. Que Gamero hasta el final peleó por Andrés Estupiñán, tanto que le decía, no, espere, no se vaya, quédese en la ciudad, yo quiero que usted esté conmigo, tanto que Estupiñán casi no consigue club, porque ya casi todos los equipos habían logrado contrataciones, incorporaciones en esa posición, pero para los nuevos directivos, en este nuevo Cali, para la nueva gente que está fichando en el Deportivo Cali, pues Estupiñán no encajaba, evidentemente. De acuerdo. Sí, y además es que si usted analiza al menos los jugadores, las incorporaciones que han llegado, claro, el entrenador puede estar avalándolas, pero en este momento, tanto Hernán Torres como Alberto Gamero, pues los resultados, si no los cambian, seguramente a los que van a cambiar son a ellos. Sí, de acuerdo. Y los dos arrancaron perdiendo partidos que probablemente por cómo terminó el año pasado para sus clubes deberían haber ganado. A propósito del Cali, Dineno, Pedro Galese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo, Joan Sebastián Gómez y el Titi Rodríguez. ¿Es el mejor mercado el del Cali o se queda con el del Junior? Creo que acaban de oficializar a otro jugador. Ah, sí, Mena. Javier Mena, el del Pereira. Sí, sería el único. Me parece que es un buen mercado. Obviamente en cada una de las líneas también hace una mejora en cuanto a los nombres. Pero desde lo futbolístico, y ahí vuelve la preocupación de Alberto Gamero, o con Alberto Gamero, no se vio nada en la cancha. Sí, de acuerdo. Yo he sentido, a ver, sabemos cómo funciona esto en nuestro país y que los espaldarazos se convierten en empujones rápidamente. Pero sentí un puntito más de convencimiento en su entrenador, en la gente del Deportivo Cali, que en la gente de Millonarios. Claro. Pero vamos a ver, un mal arranque. En 5 jornadas podríamos estar hablando de alguno de los descabezados en estos dos equipos. O un resultado sacatécnicos. O un resultado sacatécnicos. Por ejemplo, Millonarios juega ahora con Junior. Viene Junior, al que le cuesta tanto la altura y lo golea en Bogotá, y creo que eso pone contra la pared nuevamente a Hernán Torres. Además me parece, Pipe, y ya voy a Medellín con Juanda, porque creo que el Deportivo Independiente de Medellín, a pesar de esa renovación larga, pues tampoco está tan cómodo y tan tranquilo el profe Restrepo. Pero creo que cuando llegaron los dos gozaban de buen nombre y de confianza. Cuando llega Gamero al Cali, pues Gamero es un tipo que ha asumido proyectos de todos los niveles, equipos pequeños, equipos medianos y equipos grandes, y ha sido campeón con equipos pequeños como el Chicó, equipos medianos como el Tolima y equipos grandes como Millonarios, y gozaba de la buena fama, del colchón de lo construido. Y Hernán Torres, pues en Millonarios mucho más. El título del 2012, campeón después de 24 años. Claro. Creo que se van quedando sin ahorros con las hinchadas. Sí. Lo han ido perdiendo. Es verdad. Y que llegaron con muy buen nombre y en este momento, la verdad, pues hay más dudas que certezas en sus continuidades. Bien, le pregunto a Juancho por el Deportivo Independiente de Medellín, ¿por qué tantos ahorros tiene a pesar de esa renovación larga el profesor Alejandro Restrepo, que fue en un momento bien particular antes de la final de la Copa Juanda, que termina perdiendo con Atlético Nacional? Y también si hay novedades en esta última curva del mercado de fichajes para el Medellín. Pues Julio, usted decía ahorita que el profe también, al parecer, quisiera más refuerzos, más allá de que llegaron Salvador Hichazo, Marlon Balanta, Juan Vivero, John Montaño, Didier Moreno, Johnny González, Enzo Larrosi, que estamos a la espera de que se oficialice a Daniel Cataño, que es un muy buen jugador y que ya había pasado por Independiente Medellín. Pero no solamente es el profe Restrepo, es también los hinchas, y más después de esa derrota en Pasto impensada, los hinchas, el análisis que hacen es, bueno, ¿cómo vamos a obtener resultados diferentes si se mantiene la misma tendencia, si todavía los refuerzos pues apenas están llegando o algunas contrataciones no terminan de llenar ese paladar del hincha? De pronto Didier Moreno sí, de pronto Daniel Cataño sí, pero el resto digamos que son más apuestas. Johnny González también podría entrar en el sí, pero falta ver cómo se acomoda. Entonces ahí están las dudas y también las reclamaciones. El hincha le está pidiendo en este momento a Raúl Giraldo, a Federico Espada, a la directiva del cuadro poderoso,
faltan más jugadores, vamos para Copa Libertadores, no es suficiente. Entonces, la verdad, ahí está la incógnita, como también, por ejemplo, incógnita sobre qué va a pasar con Daniel Moreno y Jader Valencia, que estaban en plan de salida, pero que todavía tampoco se les ha podido encontrar un nuevo destino. La situación del Poderoso creo que es compleja. Viene un partido complicado el martes ante el Deportes Tolima, que viene de ganar en Barranquilla. Creo que esos ahorros para el profe Restrepo, en la medida que no sume victorias, se pueden ir agotando, porque la verdad, la final de la Copa dejó al hincha con mucha preocupación y con muchos cuestionamientos sobre cómo se está manejando la institución. Bueno, Juanda nos daba la lista de los jugadores que llegan. Tengo acá los que salen, ustedes me dicen si falta alguno. Washington Aguirre, Jefferson Rodallega, Juan Arizala, Mender García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Harlan Barrera, el Chino Sandoval, que se fue prestado al Deportes Tolima. ¿Mejora, empeora o se queda igual el Deportivo Independiente Medellín en términos de las herramientas para competir este semestre local e internacionalmente? Y a mí la verdad, de cada uno de los nombres, al menos que se han mencionado, siento que mejora el Deportivo Independiente Medellín. Mejora. Sí, las piezas que se van, seguramente son piezas que no estaban funcionando, así que me gusta al menos cada uno de los nombres. Incluso, les soy muy honesto, a mí me gusta más Salvador Hichazo que lo que vimos de Washington Aguirre, yo creo que, la verdad tuvo par partidos buenos, sin decir que es un mal arquero, pero creo que fue más lo polémico y lo que se habló de él que lo que hizo aquí en nuestro país. Pero de resto sí siento que en cada una de las líneas hay una mejoría en el Deportivo Independiente Medellín. Juanda, ¿para usted mejora el Deportivo Independiente Medellín? No, creo que todavía están cortos. Es decir, se fueron muchos jugadores que tenían ciclo cumplido, pero que la gente estaba esperando que se reemplazaran de una mejor manera, con nombres tal vez más importantes, con nombres tal vez más grandes. Por eso solamente meto en ese costal, digámoslo así, o en esa lista, a Didier, a Johnny y a Cataño. Pero hay todavía cuestionamientos por el tema de Enzo La Rosa, por el tema de Montaño, por el tema de Viveros, por el tema de Balanta. Entonces creo que el hincha sí nota que todavía falta mucho más, sobre todo para Copa Libertadores, que es la gran preocupación que tiene. Sí, de acuerdo. Yo lo veo muy parejo. Creo que los jugadores que llegan, estoy con Juanda en el sentido de que no es quizá... Que pudo haber hecho más. Claro, que no es quizá el nivel que espera el hincha del Deportivo Independiente Medellín, sobre todo después de las derrotas recientes y de este periodo en el que vuelve y vende, ¿no? Que a veces la gente cree que es que ese dinero inmediatamente entra y hace parte de ese flujo de llega caja. al total y no. Exactamente, y no, eso se va a demorar en verse reflejado, pero el hincha en la calle, lo que yo percibo más que en la calle en redes sociales es, a ver, venimos de hacer las cosas relativamente bien porque nos estamos metiendo seguido a finales, pero nos falta esa última puntada y para eso necesitamos jugadores grandes. Venimos de perder una final de liga, una final de copa, va a entrar plata, pues podemos apuntar un poquito más alto. Ahora, tampoco me parece que empeore el Medellín, porque también estoy con Juanda en ese sentido y con usted, Pipe, lo decía. A mí lo de Hichazo me parece bueno. Lo de Johnny González, mejor acompañado quizá de lo que estaba en Águilas, me parece interesante. Lo de Daniel Cataño también en un contexto como el fútbol colombiano. También hay un salto. Exactamente. Entonces, no me parece que haya un avance significativo, pero tampoco un retroceso muy marcado. Creo que el Medellín va a tener más o menos la misma cajita de herramientas para competir y pues con eso ha estado llegando a finales. Hay algo que yo veo mucho en el Deportivo Independiente Medellín y que a lo mejor muchos hinchas no lo entienden, porque el modelo de negocio del Medellín es muy particular. Venden jugadores, de hecho el Medellín creo que en los últimos 2 años ha sido el equipo que más jugadores ha sacado al exterior, por encima de Envigado, por encima de Atlético Nacional. Y en este mercado, muy cerca de América, por cantidad es el que más vende, ¿no? Claro. Obviamente, pues por valores, la operación de Marino puede terminar superando y poniendo a Nacional al frente, pero es el que más vende. 3 jugadores vendió Medellín. Sí, y por unas cifras además muy importantes y a unas ligas pues también que tienen un dinero bastante alto, pero ¿a qué voy con que a veces la gente no tiene claro el contexto Medellín? El contexto Medellín es vender jugadores, pero el modo de invertir del Medellín siempre ha sido, seguramente, si del 100%, vamos a usar nada más el 25% para incorporaciones. Entonces, cuando usted igual puede tener el dinero, pero no lo invierte, pues es muy difícil gestionar algunas llegadas o algunos fichajes. Pero bueno, pues a eso se ha decantado el proyecto deportivo institucional hoy del conjunto poderoso, que entiendo puede que haya cerrado su mercado de fichajes, pero hay 2 nombres que están sonando más. Sí. Bueno, yo le contaba, sé que lo charlamos en semana. Se la pasé ahí. Sí, hablamos en semana
perdón, es que grabar temprano es diferente, el cerebro apenas está despertando, de la posibilidad de Mateo Puerta, Sí. ¿no? Un lateral por derecha para el Deportivo Independiente Medellín. Sé que por ahora no, sí hay diálogos, han hablado de números, Medellín dijo que iba a hacer una propuesta que hasta ahora no ha llegado, pero es un nombre ahí como alternativa para el poderoso Mateo, del que hemos hablado en otros momentos del mercado, porque hace rato que busca su salida de Águilas Doradas. Y el otro no sé quién es. El otro es Frank Fabra. El otro es Frank Fabra. Ahora. Pues, yo creo que ese podría emocionar un poco a la gente. Sería ¿no? tremendo, pero yo le explico más o menos cómo está la situación. Frank Fabra, al igual Sí. que James Rodríguez, que pidió entrenar en la sede Atlético Nacional de manera individual, con quien Néstor Lorenzo está muy preocupado, pero ya esto lo hablaremos más adelante. Ha solicitado al Deportivo Independiente Medellín, un equipo que lo compró en cerca de $300.000 y lo termina vendiendo en $3 millones. Negociazo en su momento. Que sí. es además un referente, uno de los jugadores con pasado importante en el conjunto poderoso, que sí puede entrenarse con el equipo. Sí. Entiendo que ha estado incluso entrenándose cerca de las órdenes de Alejandro Restrepo, o sea, ha estado en el grupo. Y si bien el Deportivo Independiente Medellín hoy como institución no lo está considerando, se va a dar una reunión entre Frank Fabra y el dueño, el máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín, don Raúl Giraldo, y lo que busca Frank Fabra es ver si le termina convenciendo la posibilidad de que él juegue al menos este semestre en el Deportivo Independiente. ¿Sabe que me Medellín. parece que es un escenario bastante probable? Bastante, porque además la familia de Frank, que estuvo 10 años en Argentina jugando con Boca Juniors, cree que es momento de regresar a Colombia. Sí. Ninguno de los grandes, que era algo que probablemente su entorno esperaba, levantó el teléfono y lo llamó, porque ellos dijeron, no, después de 10 años en Boca, pues Nacional, Junior, Millonarios se van a pelear por Fabra, y no pasaron de consultas, es lo que Fabra me estuvo en cuenta la a mí. sede de Atlético Nacional. Estuvo en la sede de Atlético Nacional, sí. Pero fueron por casco. Exactamente, terminan eligiendo a Milton Casco, y sé también que hubo una conversación de uno de los directivos de Millonarios con Frank Fabra al principio del periodo de transferencias, pero pues por los valores termina Millonarios tomando otras decisiones, así que me parece que es un escenario bastante lógico. Sé que hay un equipo de menor importancia, esto suena loco, rarísimo, pero que tuvo una conversación con Frank Fabra y que dijo, vamos a tirar la casa por la ventana para que usted venga a jugar con nosotros, que es el Cúcuta Deportivo. Tremendo. Pero con todo y el esfuerzo que estaban dispuestos a hacer, no llegaban a la pretensión salarial de Fabra. Sí. Es decir, para ellos era un montón de plata, pero seguía siendo insuficiente para lo que quiere ganarse Frank Fabra en Es Colombia. que es mucho dinero, pero además usted tiene que ver eso representado en, bueno, el nivel del jugador. Sí. Ha jugado como 4 o 5 partidos en los últimos 2 años. Sí, ahora, eso es verdad, pero creo que en Colombia le puede dar No, para venir y completamente. marcar A mí me parece diferencia. que siempre ha sido Sí. un lateral que tiene unas características muy buenas, no por nada. Sí. En Boca Juniors, hasta su expulsión en Copa Libertadores, que termina a lo mejor marginándolo de la titularidad e incluso del plantel principal, pues fue un jugador que hizo las cosas muy bien. Ahora estaba acostumbrado a ganarse mucho dinero y lo que preguntaron, los equipos que hemos mencionado, más América, más Cali, que también sé que estuvieron ahí sondeando la situación, pues se alejan un poco de Frank Fabra al decir, bueno, pero ¿y qué nos vamos a esperar? Porque igual sabemos lo que hizo, pero hace mucho no lo viene Sí. haciendo bien. Wanda, usted que está en Medellín, obviamente todos conocemos su vínculo fuerte con Atlético Nacional, pero es su ciudad y seguramente usted tiene una percepción del sentir del hincha del Medellín más real que la de nosotros, porque tendrá amigos, familiares. ¿Usted qué cree que genera ese nombre en el Deportivo Independiente Medellín, en el hincha? ¿La ilusión porque es un hombre de proceso de selección Colombia, toda su carrera en el exterior? ¿O el escepticismo, como dice Pipe, de decir es que jugó 4 partidos en el último año y va a venir es de vacaciones y para el retiro? Sí, creo que es una situación difícil de compensar, porque además también si tenemos en cuenta que Alejandro Restrepo suele jugar con línea de 3, no tanto con línea de 4, salvo contadas excepciones, y que además ahí en esa parte del lateral izquierdo, raya central por izquierda en esa línea de 3, aparece un hombre importante como Daniel Londoño, que tuvo un muy buen año. La gente puede decir, bueno, necesidad en este momento de tener a Fabra, creo que no tanto. Puede terminar siendo un buen recambio o que llegue a pelear esa posibilidad con Daniel. Pero la actualidad obviamente preocupa mucho. Nadie le quita los 10 años jugados en Boca, pero el último tiempo, pues la verdad estuvo bastante alejado de poder jugar, de poder tener minutos, de poder ser una figura importante para el equipo Ceneice. Entonces ahí pasa gran parte de la preocupación. No es un nombre que en este momento al hincha de Medellín, interpreto yo, le haga mucha ilusión o lo llene de muchísima esperanza justamente por esa circunstancia. Bien, bien, bien. Gracias por la
por la lectura, Juanda. Bueno, cerramos entonces capítulo Deportivo Independiente de Medellín. Me parece, Pipe, también tratando de leer redes sociales, de interpretar el sentir de la gente, Sí. que esa emoción desbordada del hincha del Junior de Barranquilla ha recibido un control rápido, ¿no? Sí, Porque sí. lo decíamos la semana pasada, para nosotros hace un muy buen periodo de transferencias, traen hombres interesantes con buen presente, como el caso de los dos hombres que van de América de Cali, Jan Pestaña y Cristian Barrios, con Kevin Pérez, que termina siendo uno de los mejores jugadores del Tolima. Janenson Sarmiento. Janenson Sarmiento, exacto. Otros de no tanto presente, pero sí con una espalda, como Luis Fernando Muriel, con todo lo que implica ese nombre para el fútbol colombiano. Pero después de estos primeros 3 partidos, los 2 de Superliga con Santa Fe y la derrota de Liga con Deportes Tolima, me parece que el hincha está diciendo, bueno, como que bajando un poquito la temperatura de la cabeza y diciendo, se fue Didier Moreno, se fue José Enamorado. ¿Será que sí tenemos tanto como creíamos que teníamos hace apenas una semana larga? Y es que, si usted analiza Y los bueno, y nombres, también le puedo Juli, preguntar, su papá es hincha del Junior, Sí, entonces sí. pues ahí también usted me puede ayudar con la lectura del sentir del hincha. si usted analiza los nombres, quizá en las únicas 2 posiciones en las que quizá el Junior no mejoró, sino que, pues a lo mejor el nivel... ¿Son esas dos? eh, Didier Moreno y José José Enamorado. Enamorado. Sí, es que el nivel de Enamorado, a ver, Sí. era el mejor extremo de la liga, entonces para traer al mejor extremo Era muy difícil. ¿de dónde? Sí. Era reemplazar a José Enamorado, porque no había otro en ese nivel, y Sí. por algo... Y me parece hoy- que Barrios es, en medio de lo que hay, pues, puede ser un buen intento. Sí, pero no es, seguramente no estaba dentro de los 3 mejores extremos del fútbol Sí. colombiano. Ahora, tácticamente, como está intentando reemplazarlo el profe Arias es con Kevin Pérez, que yo De creo que es acuerdo. una equivocación, porque son futbolistas de De características acuerdo. distintas. Y si él quiere poner a Kevin Pérez a ser extremo, pues lo va a quemar y no le va a funcionar. De hecho, le va mejor en esa posición a Janenson Sarmiento, que lo ha Exacto. demostrado muchas veces en Unión Magdalena. Pero bueno, siento que sí se está reformando el Junior de Barranquilla, pero yo no es para justificarlo, porque igual me parece que las cosas las hicieron muy mal, y a lo mejor no vi el profesionalismo que uno espera de algunos jugadores en la cancha, y sobre todo jugándose un título. Pero sí creo que hoy la gran culpa para que hoy el Junior no esté pasando por su mejor momento radica principalmente en el poco tiempo de preparación que tuvo después de haber finalizado su título de campeonato. Porque para el Junior de Barranquilla entrar en un periodo, primero en una de las ligas que más partidos tiene, Sí. y después entrar en un periodo de vacaciones, pero de vacaciones mezclado con pretemporada, es muy difícil. Entonces, yo no quiero justificar a nadie, pero sí No, siento y a que eso- es muy difícil. Y a eso súmele la panza llena. Claro. La teoría del síndrome de la panza llena, porque, a ver, o sea, tienen el mismo tiempo de preparación prácticamente Junior y Tolima, pero es que Tolima no se puede De dar ese acuerdo. lujo porque viene perdedor. De acuerdo. En cambio, Junior, a ese corto tiempo que usted dice, que además termina siendo tiempo de celebración, con mucha razón, Tal cual. pues está el despresurizarse porque se logra un título y eso evidentemente pues afecta al Hay un rendimiento. ejemplo muy claro y es ve Atlético Nacional Bucaramanga, que fue Sí. la Superliga del año pasado. Ajá. Ese Bucaramanga con Florentín fue un desastre. Sí. O sea, fue uno de los peores equipos Sí. en ese momento. Además es un episodio bastante corto. Sí. salió además, bastante mal, Pero sí. fue desastroso. Y a pesar de eso, en esa final Bucaramanga lo jugó muy bien, sobre todo porque Atlético Nacional salió muy deslucido, Sí. que también tenía nuevo entrenador, Muy pero distinto al mantenía la Nacional, base. que 3 semanas antes había superado ampliamente al Tolima Completamente. también. Ajá. Exacto. Entonces sí son paralelos, pero que uno tiene que hacer un análisis de que, claro, la Superliga es un título importante y quizá para Santa Fe significaba más que para el Junior de Barranquilla, pero no hubo, más allá de la preparación o el profesionalismo por parte de algunos, que en eso sí me mantengo, pues acordes para que hoy el Junior tuviera a lo mejor las condiciones ideales, pero no es que el Junior se haya acabado. Yo siento que es un trabajo, No, y ya para lo mí, demostró en y su se lo momento. dije al principio del programa, para mí sigue teniendo la mejor nómina del país. Sí, de acuerdo. Probablemente no es el equipo que los hinchas creían hace 2 semanas que, bueno, vamos a ganar la Copa Libertadores, pues no. De acuerdo. Pero para mí hoy tiene la mejor nómina del país, por encima del Atlético Nacional. Sí, seguramente se pueden pelear. Pero este Junior seguramente nos va a dar de qué hablar. Sí. Ya sabemos lo que es Alfredo Arias, sabemos que siempre en los arranques le cuesta. Más allá, recuerde, eran 9 fechas las que habíamos disputado el semestre anterior. El Junior era líder
y ya querían sacar a Alfredo Ya lo Vargas. querían sacar, es verdad. Entonces es una construcción que al final tuvo su premio y vamos a ver si esta vez en este semestre, siendo la Libertadores su prioridad, le puede dar vuelta también a esta situación. Sí, repite. Bien, Independiente Santa Fe, que también pues protagonista en este arranque con el primer título Y que le de este falta 2026 y que le falta, exactamente. Tengo Pablo Repeto, Elibelton Palacios, Franco Fagundes, Luis Palacios, Nahuel Bustos, que ya marcó su primer gol, Sí, sí, que sí. creo que es el sueño Buen- de todo buen gol, entrenador y de además. todo futbolista. Buen gol además. Entró y a los 5 minutos convierte el tercer gol en ese partido contra el Junior. Edwin Mosquera, que ha dado mucho de qué hablar en redes, es un personaje bravo. Juan Sebastián Quintero, que fue chiva suya, primicia suya esta semana que llega a Independiente Santa Fe. Y ha dicho el entrenador que les falta el extremo, que es una posición que sabíamos que estaba buscando Independiente Santa Fe. Y además lateral por derecha, ¿no? Después de que Sí, lo de eso le iba a Gerson Candelo preguntar. se cayó, ¿no? Es que he escuchado varias versiones, no Sí. tengo confirmación de cuál es la otra posición. Entiendo que puede ser extremo por derecha. Otro de los jugadores que Sí. ellos están pretendiendo en Independiente Santa Fe ya han confirmado que van por 2 jugadores más. Uno será en esa posición y el otro he escuchado 2 rumores. Ajá. Un defensa central Sí. o un lateral, pero Ok. ambos coinciden en que es en la parte de atrás Sí. donde se va a incorporar Yo- el segundo O sea, un fichaje defensa de central, estos dos. además de Quintero. Sí, Ok. eso es lo que a mí me llama la atención, Sí. pero la primera persona que me mencionó el tema me dijo, no, es que van por un defensa central más. Y yo, qué raro, porque Sí. creo que están bien en esa posición. Y otra persona me dijo, van por un lateral por derecha. Ok, ok. Pero es claro, un extremo y lateral / central, que Ajá. puede cumplir las dos funciones. que puede hacer la doble función. Sí, a mí realmente me sorprendió cuando escuché a Pero Repeto los hablar nombres de que me han lateral. dicho no son ni polifuncionales, sino Sí. que es o central o lateral, que es lo que no tengo claro, la verdad. Sí, a mí también me han hablado de un lateral. Yo realmente me sorprendería que Santa Fe fuera por otro central ya con la confirmación de lo de Quintero que usted adelantaba. Y creo que el extremo sí es una petición más del profesor Pablo Repeto, que ha llevado extremos, pero Sí. que necesita más, quiere más, porque además su idea de juego va muy en función de eso. Y llevó Sí, a Luis de acuerdo. Palacios, que lo vimos ya jugar con Santa Fe, llevó a Edwin Mosquera, pero quiere otro extremo, seguramente, independientemente del perfil, seguramente que parta más por derecha. Sí, es cierto. Déjeme tomarme un segundo para Sí. también darle de verdad la felicitación a este Independiente Santa Fe, Sí, porque señor. más allá de haber contratado ya algunos jugadores, de haber conseguido un primer título, de haber no sufrido el título de Superliga, sea o no por culpa del Junior, pero no lo sufrió en ningún momento. Se vio Independiente bastante Santa bien. Fe. Sí, se sí, vio sí. bastante bien y me parece que se le nota el guante. En otros momentos, quizá este Independiente Santa Fe, bajo esta dirigencia, se hubiese conformado. Pero el ir por 2 jugadores más, a pesar de que la situación y el ambiente de su hinchada está, digamos que feliz y contenta por la Superliga número 5, sigue trabajando. Y eso me parece que es bueno. Así como se le ha criticado muchas veces, también vale la pena destacar que hoy Independiente Santa Fe está haciendo las cosas diferentes. Además hay una linda oportunidad al frente, que es la Copa Libertadores. Linda Tal cual. oportunidad en términos deportivos y en términos de plata, porque es que cada partido ganado en fase de grupos de Copa Libertadores, donde ya está Independiente Santa Fe, significa un billetico que puede seguir fortaleciendo Es cierto. el proyecto. Juanda, hablemos de los equipos del eje cafetero también, con evidentemente rostros distintos, siempre lo decimos, un poco más de tranquilidad, al menos en términos económicos en el 11, y el Deportivo Pereira, del que cada día hay una noticia diferente, pero que no parece terminar de sacar la cabeza del hueco y mucha expectativa respecto a si va a lograr incluso terminar compitiendo en condiciones normales este semestre o no. Sí, correcto. Además también por la localidad en el Centenario de Armenia. Pero empezamos con el Blanco Blanco, que incorporó a Jefferson Rodallega, Jaime Alvarado, Jader Quiñones y Andrés Roa. Se fueron Gerson Malagón, Luis Palacios, Mateo García, Alejandro García, Juan Díaz, Juan Camilo García, Andrés Felipe Ibargüen y Santiago Cubides. Además, también que oficializó en estas últimas horas la llegada de Prono Velázquez como preparador de arqueros y también a Ramiro Ruiz, expresidente de Envigado, como nuevo mandamás de la institución. El equipo de El Arriero Herrera, pues que empezó ganando ante Cúcuta Deportivo, que ahora también viene con un desafío importante, justamente ante Independiente Santa Fe, que ya bien lo mencionaban ustedes, hizo muy buena final de Superliga. Entonces, en el Blanco Blanco ya creo que tranquilidad, que el Arriero pueda disponer del plantel, pueda, ojalá, en la aspiración de los hinchas, meterlo otra vez a cuadrangulares o a esa etapa ya de playoffs que cambia para este semestre puntualmente, y aspirar a mucho más, porque la verdad también en el 2025 quedó esa espinita con el tema Copa Sudamericana, con el tema de no poder disputar
el campeonato colombiano cuando tal vez tenía una nómina inicial, no tanto fondo de armario, pero sí nómina inicial para hacer mucho mejor papel. Por el lado del Deportivo Pereira, las altas son Alejandro Rodríguez, Danilo Ortiz, Fabio Delgado, Diego Mendoza, Anderson Plata, y estamos a la espera de que se confirme la llegada de John Largacha, préstamo de Millonarios, que ya también Pipe lo venía mencionando, y la lista de los que se fueron, pues bastante larga. Hichazo, Franklin Mosquera, José Moya, Juan Quintero, Edwin Velasco, Omar Albornoz, Víctor, bueno, no sé si Albornoz terminó saliendo, muchachos, creo que tal vez no. Víctor Mejía, Juan David Ríos, Jesús Cabrera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Carlos Darwin Quintero y Sami Merek. El tema del Deportivo Pereira, que efectivamente seguimos a la espera de qué va a pasar con su reconocimiento deportivo, podrá seguir compitiendo, podrá terminar este semestre o cuál va a ser el futuro del equipo matecal. Bueno, muy bien. Por el lado del 11, Pipe y Juanda, sé que hay un sondeo por ahora, sondeo sin oferta, del fútbol del exterior, de dos equipos del fútbol del exterior. Uno de ellos es Independiente de Avellaneda en Argentina y otro es un equipo mexicano por Jeffrey Zapata. El 11 ahora con la intervención administrativa ahí, como bien contaba Juanda, de Ramiro Ruiz, expresidente de Envigado, ha comunicado a los equipos interesados que el jugador solo sale vendido, porque inicialmente la consulta ha sido para préstamos con opción de compra. Jeffrey es un jugador muy importante para el Once Caldas. Creo que además es el heredero, si se quiere, en algún aspecto de Dairo Moreno, aunque los hemos visto jugar juntos en muchos partidos. Y la postura de Manizales es que el jugador solo sale vendido. Y en Pereira, usted nos contaba lo de Largacha ayer, el acuerdo para que vaya nuevamente prestado desde Millonarios. Casi no lo logran. Exacto, casi no se da. Y entonces Largacha sí y Juber no. Al final se termina cayendo lo de... pues su posibilidad de moverse también de equipo, que era algo con lo que ya, pues digamos, contaba el Deportivo Pereira y estaba haciendo cuentas respecto a esa situación para este semestre. Sí, correcto. Entonces se quedan Juber. Se quedan los dos, exacto, sí. O sea, el negocio con Bucaramanga no. Que era quizá la ausencia más grande y que se vio en el partido, además del Pereira, bajo ese primer duelo que disputó los dirigidos por Arturo Reyes, que le hace falta extremos. Sí. Y creo que le llegan los dos de muy buena calidad y justamente exmillonarios. Mira, a mí de Once Caldas, yo lo de Jeffrey Zapata no lo sé, la verdad, pero sí sé que es un jugador que, por ejemplo, en su momento Once Caldas no quiso vendérselo a Millonarios. Más allá que hubo un diálogo, era un deseo de Hernán Torres, seguramente era prioridad por delante de Rodrigo Contreras. Once Caldas y Millonarios quedaron tan desgastados, no digo que haya mala relación, pero como que hubo un desgaste muy grande en la operación Mateo García, que dijeron, no, ni intentemos lo de Jeffrey Zapata. Sí. Pero es un jugador importante y por eso es que Once Caldas lo está valorando como tal. A mí me dicen que Once Caldas tiene 24 cupos todavía. No es que no tenga con qué llenar esos 25, sino que están analizando la posibilidad de una contratación más. Entonces ahí podría llegar a haber alguna novedad con respecto a ese último jugador o no que vaya a contratar Once Caldas, que está analizando. Y el tema Deportivo Pereira, sí entiendo que sí le hacen falta muchísimos jugadores, pero que están mirando bajo sus posibilidades qué puede ocurrir. El tema Alejandro Rodríguez, por ejemplo, que no ha podido ser oficializado, y de hecho acabo de revisar en FIFA, el Quindío tenía una sanción y el Pereira 3. ¿Y siguen las del Pereira? Ya la del Quindío no existe y las del Pereira ya no son 3, sino que son 2. Son que 2. Bueno, igual eso le da como un alivio. Sí. Ya solucionó uno de los chicharrones. Exacto, de tranquilidad para el Deportivo Pereira, así que por el momento puede manejar tranquilidad el Pereira, pero igual con el afán de ver cómo resuelve. Sí. Yo entiendo que lo de Alejandro Rodríguez y la opción que contaba Jaime Dinas a través de sus redes sociales. Su amigo, vi que le contestó esta semana. Me contestó un fake. Le contestó a un Pipe que no era Pipe. Pero bueno, contaba y desarrollaba la posibilidad de que Alejandro podría irse a Independiente Rivadavia y al menos lo que nosotros supimos es realidad. Que es real el interés. Exacto. Sí. Pero no está tan cerca. Sí, y la gente del está Cali, más lejos. Claro, y la gente del Cali no quiere porque dice, a ver, si se fue con un objetivo muy claro de sumar minutos, tal cual, pues creemos que el escenario para que lo haga es más acá. Con el Deportivo Pereira se lo tiene prácticamente asegurado, allá no, entonces pues para eso que se quede. O sea, sí, de acuerdo. De ser suplente en Rivadavia, pues que sea suplente en Deportivo Cali. Es cierto. Así que por ahora
Lo del Pereira está ahí, como en veremos, pero seguramente es lo que más adelantado tiene ya el Deportivo Cali para Alejandro Rodríguez. Y eso como en las últimas incorporaciones del conjunto matecaño. Exactamente. Situación entonces de los equipos del eje. Bueno, Tolima. Debutaron ya varios de los refuerzos en el partido contra Junior y dejaron buenas sensaciones. Muy buenas sensaciones. Jan Angulo, me acordé de usted. Sí. Porque hemos compartido la sensación de que es un muy buen fichaje, Jan Angulo. Probablemente sin el bombo de otros. Y joven, además. Y joven, exactamente. Y Tolima lo compra, ¿no? Sí. Le hace contrato largo a Jan Angulo, que debutó, tuvo un buen partido contra el Junior. Kelvin Flores, que estuvo un rato, también le fue bien. El Chino Sandoval, que era la figura hasta el momento de la expulsión. Sí. Pero creo que rapidito empieza a cambiar la percepción que había en Ibagué. Yo le contaba que la gente reaccionó muy fuerte, con algo de razón por los antecedentes disciplinarios del Chino. Desde su titularidad. Exactamente, pero fue titular y fue la figura del partido hasta el momento en el que se va expulsado. Eduard López, que también hace un partido correcto. Elan Ricardo, que suma algunos minuticos, pero que seguramente rápidamente va a ponerse también como posibilidad de titular. Pregunté, bueno, la situación de Landázuri ya lo hablábamos. No necesariamente Tolima va a buscar otro jugador en esa posición, porque pues la tiene bien cubierta y tiene algunos jugadores en cantera también que podrían darle una mano ahí. Pero sí el tema del defensor central por izquierda. La semana pasada hablamos de lo de Pablo Ortiz, que estaba muy cerca, que se terminó cayendo. ¿Ya está caído 100%? A mí me dicen que sí. Pablo Ortiz va a terminar fichando seguramente por un equipo del exterior que va a comprar una parte de su ficha, algo que Tolima no iba a hacer. Creo. República Checa, exactamente. Algo que Tolima no iba a hacer, porque Tolima lo iba a traer a préstamo con opción de compra. Y sé que sigue en la búsqueda, no ha definido, pero sí sigue. Tolima sí necesita, a diferencia de lo que pasa con los volantes de primera línea, donde puede decir, bueno, listo, vamos con lo que tenemos. En esa posición, defensa central por izquierda, sí necesita, antes del cierre del periodo de transferencias, un jugador, y sé que lo sigue buscando. Sí, la idea de incorporar jugadores como la tiene estructurada el Deportes Tolima ha sido llamativa, sobre todo porque si usted analiza, más allá de que fue una temporada donde consiguió un resultado como una final muy importante, siento que ha mejorado mucho, al menos el estilo de las contrataciones, y que a esta hora pues ha invertido un dinero también importante en tener una buena nómina, más allá de algunas dificultades económicas por la construcción de la sede, entre otras cosas. Yo tengo algo de duda respecto a los extremos, aunque pues a Eduard López le fue bien, pero es que Tolima termina perdiendo a sus dos futbolistas más importantes en ese remate de liga donde llega a la final, Kevin Pérez, que va a Junior, y Mauricio González, que lo vende al fútbol de la MLS, a Minnesota. Tal cual. Y bueno, llega Eduard López, llega Kelvin Flores, que me parece que es un buen jugador, pero tendrá que consolidarse. Es probablemente la posición donde creo que hay un poquito más de dudas todavía. Sí, bueno, el tema de los juveniles, que creo que eso le va a beneficiar mucho a Lucas González, es donde más cómodo se va a sentir. Pero tengo la misma información, y es que el Tolima va por un central más, sí o sí. Sí, lo necesita. Lo necesita. De pronto la ausencia de Landázuri no era tan importante como si la necesidad del tema Pablo Ortiz, que pues como usted nos cuenta ahora, está enredado casi caído. Está enredado casi caído y ya Tolima está mirando otras alternativas. Bien, Deportivo Pasto, que arrancó, como decía Juanda, ganándole al Deportivo Independiente Medellín, en una cancha que me parece que va a ser difícil para todos, por lo que le vimos al Pasto en ese primer partido. Además de su entrenador Jonathan Risueño, nombres interesantes como Diego Chávez y Iago Herrerín, que es un fichaje random para el fútbol colombiano. Muy tipo de. Pero eso es solo una gestión de Risueño, evidentemente. Evidentemente Risueño es el que logra traerlo. Enrique Sergi, André Estupiñán, Matías Pisano, Mayer Gil, Fainer Torijano, Wilson Morelo, Diego Chávez. Me parece que quedó sabrosito el Deportivo Pasto. Sí, son muchos fichajes, pero... Mucha jerarquía veo yo en el Deportivo Pasto, y va a mezclar también algunos talentos y juventud, porque más allá de no tener, por ejemplo, a su gran figura, que era Joshan Valois, que lo contábamos en el último episodio de Es un Hecho, que va a Rusia, pues sí termina siendo, la verdad, ese siempre armar y desarmar del Deportivo Pasto, que cada 6 meses lo estamos viviendo, pero con una realidad clara, y es que tiene un entrenador que tiene un conocimiento muy amplio. Sí. Tanto así que, claro, se habla mucho de lo que consiguió David González sacando a América del último lugar, después de 5 fechas como último y llevándolo a la clasificación, cosa que no pudo hacer Millonarios, y cosa que estuvo muy cerca de hacer justamente Jonathan Risueño con Águilas Doradas. Pero es que son las plantillas completamente distintas. Entonces, creo que es un entrenador con unas características muy llamativas, y
y que tiene un conocimiento que se ha visto ya reflejado en su ascenso con Patriotas, porque fue que consiguió el ascenso en su momento con el equipo de Boyacá, con el buen proceso que hizo en 4 o 5 meses con Águilas, y ahora en el Deportivo Pasto creo que aciertan en esa contratación. Sí, de acuerdo. Creo que elige bien el Deportivo Pasto y va a ser complicado. El Pasto de local va a ser complicado Sí, y completamente. no me sorprendería que, contrario a lo que ha pasado en semestres anteriores, pelee y se meta incluso al grupo de los 8, el Deportivo Pasto. Otro que tiene buenas herramientas es el Atlético Bucaramanga. Hablábamos la semana pasada de lo de Emerson Batalla, Sí. que ya se oficializó esta semana. Ya el jugador llega comprado en una parte, en un porcentaje por Atlético Bucaramanga. Entiendo que es el 40% del 50 que tenía Talleres. Del 60, perdón, es del 50 del 60. Ok. Talleres tenía el 60, le vende el 50 Atlético Bucaramanga y América conserva el 40. Es decir, quedan socios los tres. Ahora el mayoritario es Bucaramanga, que queda con el 50, 40% para el América de Cali y 10% para Talleres. Y creo que con esto cierra ya el Bucaramanga, ¿no? Sí, bueno, curioso el negocio, porque no sé qué tanto le puede Sí. llegar a beneficiar esto a América en el futuro, pero pues sí a ver, en términos de estadísticas, Emerson Batalla hoy, tras la salida de Marino Inestrosa y tasado en 3 millones de euros, Sí. es el jugador más valioso del fútbol colombiano. Sí. Pero además de Y eso... el segundo es Elan, ¿no? Y el segundo puede ser Elan Ricardo. Sí. O Alfredo Morelos, que está en 2.2. No sé Ok. cómo está establecido. Pero claro, se va Marino, que estaba tasado en 4. Llega Emerson Batalla, que está tasado en 3. Y... Yo no sé si eso habla bien o mal de nuestro fútbol. Sí, Creo pues que es mal. curioso. Igual Sí. es que un futbolista que llega, recuerde el caso de Mateus Uribe, estaba tasado en 6 millones de euros en su momento. Era el Sí. mejor fichaje. Llegó a Colombia y se redujo casi a un 80%. Sí, de acuerdo. Entonces, pues en el exterior seguramente los jugadores también están mejor valorizados. Y pues Emerson Batalla ha jugado campeonatos como el Brasileirao, le ha hecho goles a equipos importantes en el fútbol de Brasil, así que eso también pega y llama la atención. Pero, pues se convierte en la histórica mayor contratación en cuestión de número, en lo costoso, Sí. Emerson Batalla para el equipo Leopardo. Y creo que más allá de que son pocas las incorporaciones, pues el Bucaramanga tenía 35 cupos, tuvo que reducirse 10 cupos y además de eso armar algunas piezas que le hacían falta. Sí. Entonces creo que arma un buen equipo Bien. Bucaramanga. Sí, no, buen ejercicio el de Leopardo. Bueno, antes de irnos, un vistazo a los nuestros que están afuera. Sí. La preocupación que usted decía de Néstor Lorenzo Sí, por sí. James Rodríguez. ¿Y hay algún otro jugador de proceso selección que esté todavía...? Había uno, Ajá. y lo Que es contaba Santiago, usted esta ¿no? semana de Santiago Sí, Arias. sí. Yo supe que el lunes hubo un diálogo, bueno, el lunes me enteré que hubo un diálogo entre Néstor Lorenzo y estos dos jugadores. Néstor Lorenzo le expresaba su preocupación tanto a Santiago Arias, que ya llevaba cerca de mes y medio sin jugar, Sí. de qué iba a pasar con su futuro, y bueno, ya sabemos. Sí, lo 2 contaba años con Juli. Independiente. Ujú. Va a ser un jugador, pues la verdad, importante para el fútbol argentino. Llega con muy buenos comentarios. Yo creo que se puede adaptar. Me preocupa el tema físico porque no lo veo corriendo tanto en el fútbol argentino, que es un fútbol muy de despliegue y de repliegue para esa posición, pero bueno, habrá que ver. Por su edad y por su categoría seguramente le puede ir bien. Pero ya está resuelto ese futuro. O sea, ya creo que este fin de semana o la próxima semana debe viajar a Argentina. Sí, este fin de semana. Hoy es viernes, mañana debe estar viajando a Buenos Aires. Y ya se comprometerá con Independiente. Y la otra preocupación de Néstor Lorenzo es por James Rodríguez, Sí. porque este 8 de enero, Ya va para que 3 ya meses. muy cerca, va a completar 3 meses sin tener minutos y sin entrenar de manera conjunta. A partir de esa conversación, James le solicitó a Atlético Nacional la posibilidad de estar en Guarna entrenándose. No sé si en conjunto, pero al menos sí en el centro de alto rendimiento. No sé si Juanda tiene esa misma información, pero sí hay una preocupación bastante grande. Al menos la respuesta que se recibe desde el cuerpo técnico es, por ahora James ha analizado algunas ofertas, Sí. pero las que han llegado económicamente no lo satisfacen. Y ahí está la preocupación de Néstor Lorenzo. Claro, Bueno, porque estamos no- en año de mundial. Exacto, y no es el momento de ponerte de Su exigente. deseo es Sí. el 1 de enero haber estado entrenando. Ya se va a acabar enero y todavía no tenemos Sí. noticias de James Rodríguez. A mí, más allá de esa situación tan compleja y en año de mundial, como usted bien lo dice, a mí me dicen que hoy no hay posibilidades de que James juegue en Colombia. Sí, además hay un tema al, menos legal, es, ¿no? al menos es lo que dice su entorno, y usted lo explicaba, ¿no? La casa de apuestas. Sí, exacto. Eso le impide jugar en nuestro país mientras tenga Al menos ese hasta contrato febrero. vigente. Exacto. O sea, Sí. el mercado de pases se cierra el 6 de marzo. Sí.
pero pues va a tener 6 días para fichar por algún equipo colombiano y ya estaríamos casi cumpliendo 4 meses sin que James tenga equipo. Claro, claro. Ahora, además no sé si un equipo, pues a ver, en términos económicos sí, pero en términos deportivos es que en marzo ya vamos a llevar media liga. puede que desde lo deportivo Exacto. James demuestre mucho, Juanda, porque en Copa América no tenía equipo hace 3 meses y la rompió y fue uno de los mejores jugadores en varios partidos y el MVP de todo el campeonato. Pero ¿qué tanto le beneficia esto a un jugador que debe estar en su mejor rendimiento? Porque claro, las lesiones seguramente no van a llegar así. Sí, 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 sí. Pero el rendimiento, la competencia grupal, pues eso le va a hacer falta. Y si es por un tema económico, pues yo lo veo difícil. No sé si Juanda sabe algo de esta versión de sus entrenamientos en Atlético Nacional. Sí, 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 es exactamente la misma información y el tema económico creo que aquí obviamente pues es lo principal. James, por más que se rebaje en sus pretensiones, pues seguramente ese tope mínimo o ese umbral mínimo para cualquier equipo del fútbol colombiano estaría muy por encima de su tope salarial, incluido Atlético Nacional. El tema de James Nacional creo que ha sido algo más de redes, de rumores de redes, de los hinchas tal vez pidiéndolo, la relación con David Ospina, que su familia, parte de su familia está acá, que él tiene propiedades acá y pasa sus vacaciones en la ciudad de Medellín. Es más, creo que por ese vínculo o ese afecto que podría llegar a tener por la ciudad, pero indudablemente pues el tema económico es supremamente complicado. Además, Pipe dice que terminaría su contrato con la casa de apuestas en marzo. Justamente el 6 de marzo cierra, ¿perdón? Tiene opción de renovarse, pero en teoría va hasta pero el último día de febrero. ok, supongamos que lo termina ahí, tendría hasta el 6 de marzo para poder fichar con algún equipo colombiano. Si no, esperar, por ejemplo, a la ventana de jugadores libres que hay que evaluar también si jugar 2, 3 meses solamente, porque esto ya sería para el Mundial, que tanto deportivamente, futbolísticamente, es un buen negocio para un equipo tener un jugador que solamente pues estaría, como dice bien Julián, prácticamente solamente la mitad del campeonato o incluso menos. Bueno, bien. Y creo que podemos meter en esa bolsa, ya para ir cerrando también de selección, a Kevin Serna, ¿no? Que vuelve al baile, sí, vuelve al esperamos. radar, después de que Boca, por culpa de Boca, me parece a mí, no termina cerrando a Marino y Nestroza. Ahora, pues carga sus argumentos y su plata, su economía, a tratar de conseguir el fichaje de Kevin Serna, que me parece que puede ser incluso más complicado, ¿no? Porque Fluminense pues vive Sí. con menos afán económico que los equipos colombianos, no De solo acuerdo. Nacional. Entonces, pues, no sé si lo va a lograr, pero es el jugador que quieren y por el que entiendo Pipe ya han presentado la primera propuesta formal. Sí, y de hecho fue rechazada. Esos Sí. 5 millones de dólares ya fueron rechazados por parte de Fluminense, pero sí es otro jugador pues que está en el radar. Y es que si usted analiza, quizá en muchos, no sé, tema lateral derecho, todos sabemos que va a llamar a Daniel Muñoz Y a Santiago. y a Santiago Sí. Arias, salvo algo extraordinario. Y así en muchos otros. Los porteros seguramente lo va a tener claro a la espera de lo que va a hacer Kevin Mier, que se supone que regresa en marzo. Los defensas centrales, todas las posiciones están bien cubiertas. Quizá hay una serie o un número cercano a los 18 jugadores fijos, pero hay una ausencia muy grande y es por la del extremo por derecha. Ahí está John Arias, pero jamás juega como extremo por derecha con Néstor Lorenzo. Y en esa posición ha estado Yacer Asprilla, Carlos Andrés Gómez, Marino y Nestroza, que ahora van a compartir equipo, pero que Carlos Andrés Gómez puede jugar también por el costado izquierdo y eso es bueno para los colombianos. Y pues Kevin Serna, que también ha estado en el radar. De hecho, en los amistosos estuvo rotando Sí. varios de ellos. Entonces, porque Marino fue el constante en las eliminatorias. Post eliminatorias estuvo Carlos Andrés Gómez y Kevin Serna, cada uno en una fecha FIFA distinta. Entonces, creo que ahí todavía no se tiene claridad al respecto de qué va a hacer Néstor Lorenzo y pues Kevin Serna entra Sí. como esa gran opción también. Y yo, si le soy sincero, creo que lo que necesita o el impulso que necesita hoy Kevin Serna para a lo mejor llegar ahí podría ser un equipo tan mediático y tan importante en el continente como lo es como lo es Boca Juniors. Sí, además nos contaban en Argentina que la gente de Boca habló con Lorenzo para pedir referencias de Kevin Serna. Así que, pues esa triangulación mediática, como De usted lo acuerdo. dice, en algún momento puede beneficiar a Kevin Serna. Y sí, creo que en la mente de todos los jugadores, parece, excepto la de James, parece estar el cómo llego a esa última convocatoria. Igual James no lo necesita porque pues Sí, de está acuerdo. absolutamente fijo. Pero, por ejemplo, Mateo Casierra también
ese movimiento. Yo le contaba a usted, creo que arrancando el periodo de transferencias, que Lorenzo, así como tuvo reunión ahora con Santiago Arias y con James, había tenido reunión con todos los del fútbol ruso. Y les había dicho, Claro. me preocupa mucho la falta de competencia internacional. Ustedes no están jugando Champions y los que puedan traten de moverse. Inmediatamente Carrascal pega para acá y creo que es un gran movimiento. Sí. Y ahora Casierra, De hecho, hoy firma. exacto, Hoy firma su que contrato. hoy debe firmar Mateo, que estuvo al principio muy firme en el proceso de Néstor Lorenzo, después se pierde, pero va a intentarlo y va a decir, voy estos 6 meses a Brasil a ver si logro volver a meterme en Sí. las cuentas del profe. Sí, es que el tema delantero, yo creo que hay dos fijos. Sí. Más allá de lo que pueda hacer estos últimos meses, porque no ha jugado Sí. John Córdoba, pero pues hace parte como del Sí, paro yo creo que invernal. Suárez y Córdoba están fijos. Sí, yo también. Y si hay un tercero, creo que está en ahí disputa. está en la duda, porque De ha acuerdo. llamado a Dairo Moreno, a Juan Camilo Cucho Hernández, Sí. el mismo Mateo Casierra, Miguel Ángel Borja, que siento que ya después de, que de hecho nos metemos si quiere de una vez con Borja, Sí. entiendo que el tema Cruz Azul se cierra y que tendría un destino curioso. Solo me dijeron eso, pero no sé si a lo mejor curioso puede ser un país árabe o un país asiático, o esté más relacionado todavía a un equipo tipo MLS o Colombia, como se ha especulado. Pero llama la atención cuál va a ser ese destino de Miguel Ángel Borja, que siento que con ese paso está diciéndole adiós a la selección Colombia, entendiendo lo que todos entendemos ya, y es que no es No. para nada un jugador que quiera tener Néstor Lorenzo. Lorenzo no creo por nada que, en contra de él, creo que sino porque Lorenzo no le lo gusta. lleva empujado, lo Sí, lleva obligado, y completamente. después de haberlo llevado y que Miguel Ángel tampoco logró mostrar su mejor versión, dice, listo, solucionado el tema y no lo vuelvo a llamar. Sí, era una obligación más Sí. como del público, termina cumpliéndola para la Copa América y ahí se queda. Y creo que del radar Selección Colombia habría que revisar el futuro de Yasser Asprilla, que Ajá. como le contaba seguramente va a cambiar. Sí. Y en medio del Mundial también se puede dar, o antes o en medio del proceso Estados Unidos, México y Canadá, el cambio de John Lucumí, que es muy difícil que vaya a renovar su contrato con el Bologna y que muy probablemente vaya a salir a Sí. otro equipo más importante de Que Europa. quería irse y que estuvo cerca de irse en la ventana anterior. Don Pipe, muchas gracias. Gracias, Juli. Un placer como Un siempre. placer. Juancho, gracias. Un abrazo en la ciudad de Medellín. Impecable trabajo A como ustedes, siempre. muchachos. Bueno, muy bien. Muchas ¿A gracias a ustedes? ustedes, muchachos. Nos reencontramos. Muy bien, y a ustedes gracias por acompañarnos. Ahí está abierta la cajita de comentarios de las distintas plataformas donde ustedes pueden encontrar este capítulo de Es un Hecho y los leemos juiciosos porque nos encanta leerlos, aprendemos de ustedes también. Chao, abrazo a todos.